Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí otra vez más con nosotros en Psicoanálisis y más. En este ciclo, bueno, sí, ciclo anual que empezó recientemente de conferencias abiertas, donde en Psicoanálisis y más invitamos a distintos especialistas para que nos hablen de algún tema relacionado con el psicoanálisis o la salud mental crítica. Eh, y bueno, hoy tenemos la ocasión además de contar con Rafael Arroyo Guillamón, que recomiendo, antes de escucharle hoy, que os suscribáis al canal de YouTube y veáis una conferencia que ya dio en nuestro canal, que funcionó muy bien, gustó mucho, de las que más ha gustado hasta ahora, en las que Rafael se tomó bueno, un trabajo muy interesante de presentarnos una síntesis sobre las cuestiones de las entrevistas psicoanalíticas que él venía elaborando y que, por supuesto, están basadas también en su experiencia y que tienen, de alguna manera, referencias no solamente a Freud y a Lacan, como es común, sino a otros psicoanalistas contemporáneos. Así que fue muy interesante, poco heterodoxa, pero llamó mucho la atención y gustó mucho. Así que os invito a que después de esta conferencia os suscribáis al canal y cuando podáis también la veáis. Bueno, la conferencia de hoy va a tratar, como supongo que casi todo el mundo sabe, porque si se conecta es porque bueno, se ha generado interés por su parte de estar aquí. Está dedicada a un título que ya es llamativo, a Más allá del diván, la práctica psicoanalítica en los dispositivos de salud mental. Así que bueno, ya el título nos dice que se puede hacer psicoanálisis aunque uno no esté en un consultorio privado con un diván escuchando a sus pacientes, ¿no? Entonces, la conferencia va a durar alrededor de 45 o 50 minutos, luego vamos a estar 10, 15 minutos con un turno de preguntas, de intervenciones, que nos gusta mucho tener para poder hacer algo interactivo. Eh, y bueno, antes de que arranque Rafael a hablar, le voy a presentar brevemente, algunos ya le conoceréis. Rafael es médico psiquiatra, pero también es psicoanalista. Trabaja actualmente en el Centro de Salud Mental Antonio Machado de Segovia y es miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y también de la Sociedad Psicoanalítica APOLA, Apertura para otro Lacan. Actualmente, si es que no lo ha terminado hace poco, estudia un máster en filosofía teórica y práctica. Bueno, también tiene más formación, tiene publicaciones y es conferenciante en distintos espacios, pero él me pidió que dijera esto resumido. Y nada más, te doy la palabra y te agradezco otra vez que hayas querido participar en estos espacios de psicoanálisis más. Bueno, pues nada, yo soy el que te agradece el poder estar otra vez aquí charlando con vosotros, con vosotras. Y voy a empezar directamente con la pregunta que hoy os quiero plantear, que es una pregunta que quizá en Latinoamérica o en Argentina, donde el psicoanálisis está mucho más extendido, quizá no tenga tanto sentido, pero creo que aquí en España es muy pertinente. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene hoy cabida el psicoanálisis en la asistencia pública? Y si es así, ¿cuál psicoanálisis? Porque está claro que no podemos ejercer como Freud y los pioneros hace más de 100 años, pero de los desarrollos posteriores, ¿qué autores o qué escuelas serían las más oportunas para trabajar en la asistencia pública? Y es más, si se trata de aplicar el psicoanálisis a lo público, ¿dónde y cómo? Quiero decir, a lo mejor hay personas que pensáis que en una unidad de hospitalización, en una planta de psiquiatría, es bastante difícil. Quizás mejor dejarlo para los centros de salud mental a nivel ambulatorio. O ni siquiera eso, porque con las condiciones que tenemos actualmente en la pública, la falta de recursos, el escaso tiempo, quizá a nivel individual no se podría trabajar. Mejor reservarlo para quien tenga una formación igual en grupo y oportunidad para trabajar en grupo. Bueno, estas son las preguntas que yo quiero plantear hoy. Voy a
voy a partir de mi propio recorrido profesional y teórico, no tanto porque a vosotros os importe mi vida, que no tiene tanta importancia, pero a ver si hablando de mi camino, os hago pensar en el vuestro, si hay aquí también personas que trabajan en la pública, ¿no? ¿Y en qué lugares habéis trabajado? ¿Qué autores o qué conceptos manejabais en cada sitio que estabais trabajando? Y si realmente eso tenía una traducción en vuestra práctica, ¿no? Porque ya sabemos que en el psicoanálisis hay mucho postureo también, ¿no? Todos nos gusta leer mucho y autores muy difíciles y mira lo que estoy leyendo, pero realmente eso se traduce en lo que haces día a día. Entonces, yo lo que os voy a contar básicamente es mi recorrido. Voy a hablar de los dispositivos en un hospital breve, en una planta de psiquiatría, después unos cuantos años en un hospital de día de salud mental y finalmente los últimos años en el centro de salud mental. Vais a ver que en estas tres partes hay algo en común que yo destaco, que me gusta trabajar, que antes lo llamaba lo grupal. Ahora creo que no tiene tanto que ver con el dispositivo específico de los grupos, sino que me gusta llamarlo más bien lo colectivo, la dimensión de lo colectivo. Si me da tiempo, cuando termine estas tres partes, puedo hacer un breve comentario también sobre cómo se aplica esto de lo colectivo a la formación de profesionales, tanto residentes como ya adjuntos. Y bueno, lo quiero plantear con un enfoque abierto y crítico, es decir, no creo que sea el psicoanálisis el modelo ideal de terapia. Sí que es verdad que es el mío, es el que yo conozco desde hace bastantes años, pero bueno, voy a tratar de hacer la charla, la conferencia con las palabras más sencillas que pueda para ver si hay personas aquí que están instruidos en otros modelos que puedan reconocerse en lo que yo digo y también dialogar más que desde las diferencias, pues desde las cosas que nos unen, ¿no? A los profesionales que tenemos distintas formaciones en psicoterapia. En fin, y que les sirva a todo el mundo. Esta sería la presentación y bueno, si os parece bien, pues voy a dar paso al primer punto de estos tres grandes puntos que quiero plantear, que sería la unidad de hospitalización, la planta de psiquiatría. Bueno, yo trabajé en ella hace ya 16 años. Estaba entonces muy dedicado a la lectura de Freud y conocía su idea de que ciertas vivencias penosas de la infancia se convierten como en puntos de debilidad del psiquismo y posteriormente ante frustraciones de la vida adulta, pues se regresa a esos puntos mediante los síntomas. Y bueno, siendo estas dinámicas desconocidas para la persona, pues hacerlas conscientes en una terapia individual, pues podría ayudarla. Pero claro, esta perspectiva a menudo resulta insuficiente para el trabajo con personas muy afectadas y con sus familias. Así que también estudiaba a otros autores, sobre todo de la tradición inglesa, como Bion, como Winnicott, y sus desarrollos en Latinoamérica, por ejemplo, Pichón Rivière o García Badaraco, que consideraban, primero, que las personas con un sufrimiento psíquico grave han vivido fuertes decepciones con sus figuras de cuidado. Segundo, que se protegieron levantando una barrera frente al otro, ya sea mediante el replegamiento autista o sumiéndose en una realidad propia, no compartida, para no depender de nadie y no verse de nuevo amenazados. Y tercero, que nuestra función es ser el contenedor de sus intensas angustias sin desfallecer, para que puedan incorporar una experiencia de relación pues menos sufriente, ¿no? Una labor que se realiza de forma, yo creo, más eficaz en grupo e idealmente incorporando a sus familiares en el proceso, ¿no? Con estas personas que tienen un sufrimiento psíquico tan grave. Entonces, con esta base teórica, yo empecé a trabajar en la unidad de hospitalización. A mí me parece que las plantas de psiquiatría, por muy cuidadosos que seamos quienes trabajamos allí, siempre suponen para la persona una experiencia traumática. Fijaos que privamos de libertad a la persona, que le imponemos unos hábitos que no son los suyos. Y encima está ese rol estigmatizado de estar ahí ingresado en una unidad, entre comillas, de locos, ¿no? Entonces, todo esto hace que se convierta la planta de psiquiatría en un entorno bastante hostil. Y en este entorno tendríamos que centrarnos los profesionales no tanto en que cesen los síntomas lo antes posible, no enconarnos en eso, sino en recrear un ambiente verdaderamente terapéutico, que acoja y que acompañe a la persona, ¿no? Poniendo mucho cuidado en las primeras horas de su estancia, en la información que damos a la familia, en los intercambios extraterapéuticos, más allá del contacto puramente técnico, ¿no?
Tenemos que convertirnos en unos contenedores de las emociones de la persona. Eso no significa que no las exprese y que tengamos que acallarlas, sino todo lo contrario, que las exprese, pero que sobrevivamos a esas actuaciones, a esos modos de comportarse un poco extraños, a esos decires locos, ¿no? Entendiendo que son peticiones de ayuda, ¿no? Y no precipitándonos a taponar eso con medidas, pues eso, precipitadas, ¿no? Tenemos que favorecer una expresión de los sentimientos de la persona y que corresponda, que realmente sea su estancia en la planta una experiencia de escucha y de respeto a su padecimiento. Y cuando se pueda, en un segundo término, intentar ver qué ha pasado en los días, en las semanas previas en su vida, no contextualizar la situación. Recuerdo un chico joven durante sus primeros días de hospitalización que no paraba de tocar a otros pacientes y a profesionales mientras paseaba por los pasillos. Provocaba repetidamente el contacto físico. Se chocaba, jugaba a pegarse, le tocaba el pelo a alguna chica, le daba a alguien alguna colleja y bueno, os imagináis que despertaba la irritación de sus compañeros que no pocas veces le respondían con hostilidad verbal o física, ¿no? Bueno, este chico con el paso de los días nos pudo relatar que había pasado su infancia muy solo, desprovisto de los cuidados de su madre, estuvo a cargo de varios familiares, con varios padres sustitutivos e incluso vivió en países distintos. Y entendimos que realmente no sabía muy bien quién era, había una difusión de identidad importante, ¿no? Entendimos también que revivir estas traumáticas circunstancias, estas situaciones en la crisis actual, que es un momento de pérdida y de cambio, pues podría llevarle a comportarse así, ¿no? Esa sería su manera de reclamar y de sentir la presencia constante del otro y que le devolviesen, aunque sea a través del enfado y de la violencia, una imagen integrada y cohesionada de sí mismo. Es decir, tratamos de elaborar una hipótesis que modulara nuestro estar con ese paciente y comprenderlo de esa manera. No tratando de que sea exacta, pero sí algo plausible, algo verosímil que nos acerque al paciente y podamos comprender un poquito mejor por qué se está comportando así. Bueno, una planta de psiquiatría tiene que recrear un ambiente de convivencia saludable, ¿no? Donde los pacientes ya entran allí, se sienten que no son los únicos que sufren de esa manera y eso ya es un alivio. Incluso pueden ver a otras personas que están psicopatológicamente peor y les hace revalorar sus partes sanas, ¿no? Se trata de que pongamos el foco en que la persona recupere sus capacidades sociales, ocupacionales, sus hábitos de vida saludables, que los tiene y que están ahí, lo que pasa es que están en ese momento escondidas tras corazas defensivas, ¿no? Y todo esto se hace recreando un ambiente, una maraña de actividades terapéuticas, ya sea por parte de terapia ocupacional, de enfermería, de psicólogos, si los hay, que desgraciadamente hay muy poquitos en las plantas de psiquiatría, y de los psiquiatras, ¿no? Y en todas esas actividades que los pacientes, que las personas puedan recrear sus vínculos de origen, depositarlos transferencialmente y que se vean esas dinámicas de relación en esas actividades, ¿no? De tal manera que todo lo que pase en esa comunidad terapéutica sea, pues eso, potencialmente terapéutico, ¿no? De todas las actividades que hay allí, yo participé durante el tiempo que estuve coordinando el grupo de terapia, que lo hacíamos 3 veces en semana. Bueno, se puede hacer con encuadres diferentes, hay distintas experiencias descritas en las plantas de psiquiatría. Nosotros lo hacíamos 3 veces en semana. Y os voy a hablar un poquito del grupo, ¿no? Intentábamos transmitir un respeto y un interés genuino por la persona, siempre desde la igualdad, desde el trato humano y haciéndoles ver que las cosas de las que están sufriendo, pues nos podrían ocurrir a cualquiera, ¿no? No tratar de corregirlo solamente, ¿no? Se trata de que la persona, como decía antes, pueda comunicar, intentando no confrontarle en su relato, intentando no ser crítico y señalando que si lo hacíamos siempre mucho, sus partes más maduras, más sanas, ¿no? Sus fortalezas. A veces teníamos que proteger frente a una persona por su comportamiento, pues que generaba disturbios, ¿no? Teníamos que proteger al resto del grupo, ¿no? Por ejemplo, pacientes psicóticos que podían producir un rechazo o confusión por sus interrupciones, por un comportamiento puntualmente agresivo. Bueno, siempre tratábamos de a los otros compañeros, compañeras, traducir ese comportamiento en miedo, en sufrimiento, en una petición de ayuda a la desesperada, a la que se recurre en momentos críticos, cuando una persona pues está eh, pues con su equilibrio ahora mismo vencido, trastornado, ¿no?
Había pacientes de tipo a lo mejor límite narcisista que también nos ponían en situaciones difíciles y tratábamos de actuar con autoridad, pero sin autoritarismo, ¿no? Pues a veces le teníamos que decir a una persona directamente que se callara, que no hablara, incluso que se saliera del grupo ese día si no podía permitir el diálogo, siempre explicándole a las demás que seguramente estaba en sus primeros días, que le resultaba difícil en ese momento asimilar las normas del grupo y que más adelante tendría oportunidad los siguientes días de participar. Y cuando se podía, bien por ejemplo porque fuera un paciente de perfil más neurótico, más en la preocupación por el otro y en la pérdida, ¿no? O bien hacia el final de las sesiones, donde ya se ha elaborado una primera fase como de caldeamiento más turbulenta, pues podíamos intentar elaborar algunas hipótesis, ¿no? Ya fuera durante la sesión o ya sea que lo que pasa en la sesión nos sirve para trabajar después en las sesiones individuales con un paciente allí en la planta. Esto es lo que pasó con una paciente que tenía una gran inestabilidad emocional y se había autolesionado, por eso estaba allí, y que se mostró en el grupo muy molesta por ciertos comportamientos de algunos compañeros, para los que nos solicitaba al equipo reiteradamente límites, sanciones, ¿no? Es que no hacéis nada, no hacéis nada, no le decís que se calle, no lo echáis, no le ponéis límites, ¿no? Bueno, pues con esta chica en las entrevistas individuales me dijo que esta situación le resultaba muy similar a interacciones familiares muy antiguas y dolorosas que habían condicionado enormemente su vida. O sea, esos límites que nos exigía que pusiéramos nosotros eran los mismos que años atrás había clamado a su familia sin sentirse atendida, ¿no? Bueno, esto tan sencillo, pensar sobre estas hipótesis y entrenar, entre comillas, estas situaciones en el grupo le permitieron tolerarlas mejor e incrementar su capacidad de autoobservación, que ella misma solicitó seguir desarrollando en otros encuadres grupales al alta, ¿no? Ella tuvo una buena experiencia en el grupo y quiso ser derivada después a un dispositivo como es el hospital de día, que tiene una atención fundamentalmente grupal. Cómo las personas que estamos allí de los profesionales dentro del grupo de terapia de la planta, cómo funcionábamos. Bueno, pues había personal de apoyo, personal de enfermería, ¿no? Enfermeras, enfermeros, auxiliares de enfermería, que nosotros decíamos que intervinieran para acompasar el discurso de los pacientes, siempre desde el cuidado, ¿no? Enfocándose más en el cómo se dice más que en el qué se dice, ¿no? Ya su sola presencia allí legitima el espacio grupal como una cosa importante en la planta, ¿no? Intentábamos en la planta que no hubiera interrupciones de otros profesionales en el grupo, ¿no? Y dejar las entrevistas individuales para después o las cosas que no sean estrictamente necesarias. A veces el personal de apoyo se disponía estratégicamente al lado de alguna persona que estaba peor, para poder tocarla, para calmarla, para si en un momento determinado se salía, el poder acompañarla y ver si podía volver a entrar. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y las personas que actuábamos como coordinadores, ¿no? Del grupo, que yo solía trabajar con mis compañeros psiquiatras y también con una terapeuta ocupacional, pues es un grupo en el que trabajábamos muy activamente, ¿no? Os podéis imaginar que la mayor parte de las intervenciones eran de mantenimiento del encuadre, ¿no? O sea, que los pacientes, que muchas veces están como muy alborotados, ¿no? Pues que no se interrumpan entre ellos, dar paso a uno y otro, recordar algunas veces las normas básicas para mantener el diálogo y el mínimo respeto, ¿no? En ocasiones podíamos hacer alguna intervención explicativa o pedagógica, ¿no? Aclarar el sentido de alguna norma o, aunque no era ese el espacio y lo derivábamos más bien a las entrevistas individuales, pues poder decir algo acerca de una duda sobre la medicación o algo así, ¿no? Y respecto a intervenciones, digamos, puramente técnicas, ¿no? Pues casi todas eran validar mucho el discurso de la persona, legitimar sus sentimientos, clarificar algo que no se entiende y poder reformularlo de otra manera, ¿no? Podíamos con mucho cuidado señalar algo que nos parecía contradictorio, que no entendíamos bien esa intervención que es la confrontación, pero ya digo, siempre desde el respeto, ¿no? Y sobre todo hacer hacia el final de la sesión recapitulaciones bastante amplias para que las personas se sientan integradas y pertenecientes al grupo y con lo que habíamos hablado allí, ¿no? Tenía lugar la interpretación. Sí, sí tenía lugar la interpretación. A veces simplemente era una interpretación que se quedaba en nuestra cabeza, ¿no? Y que no la formulábamos verbalmente, pero que a nosotros lo podíamos comentar los profesionales después en el espacio de postgrupo y de alguna manera modificaba, nos hacía entender algo del paciente y modificaba nuestra manera de relacionarlos
con él o con ella, ¿no? Pero a veces sí que formulábamos interpretaciones que eran como cosas muy sutiles, muy sencillas, siempre invitaciones a la reflexión, no sentencias, no dogmas, ¿no? Concisas y bueno, que fueran algo como muy general, que invitara a la persona a pensar desde otra perspectiva. Por ejemplo, al día siguiente de ingresar en la planta, un paciente comienza el grupo muy angustiado y vociferando. De la siguiente forma, dice, 12 formas de matar, el fuego, 12 apóstoles, el ejército, el guerrero muerte que fue el que mató a mi padre. Soy el Piscis guardián de la puerta del fuego y el infierno. Todo esto vociferando, gritando. Muchos pacientes se quedaban callados, angustiados. Algunos decían así en voz baja que no lo entendían. Se preguntan si era por eso, por lo que estaba ingresado, ¿no? A mí no me ha dado por eso, decía alguien, ¿no? Bueno, en ese caso la intervención que yo hice fue algo así, sencillo. Bueno, bien, aunque no lo entendamos del todo, es importante escucharlo. Quizás ha sufrido mucho por cosas que le han pasado en la vida, como la muerte de su padre, y ahora tiene miedo y quiere proteger su vida. Por eso habla de matar, de la guerra, del ejército, ¿no? Bueno, el paciente en ese momento asintió y se mostró más calmado, al menos durante unos minutos, porque era una persona que venía en un estado muy acelerado, maníaco, y le costaba frenarse, ¿no? Bueno, hacia el final de las sesiones en el grupo sí que solíamos hacer como una despedida donde las personas, nosotros veíamos que sí que hacían un agradecimiento de los días que habían pasado en la planta. Algunos decían con metáforas muy bonitas, ¿no? Pues esto de que al principio les parecía como una cárcel y sin embargo después se habían sentido cuidados como en un hotel. O una persona dijo que ya sabía por qué se le llamaban planta de psiquiatría y era porque allí hacíamos que surgieran brotes verdes de las personas. No me pareció una metáfora como muy bonita. Incluso algunos decían como que querían seguir acudiendo al grupo después del alta o visitar a los ingresados, ¿no? A veces el agradecimiento no era tanto explícito que ellos lo dijeran, pero estaba implícito porque al alta te decían que querían iniciar experiencias de voluntariado o incluso pudimos trabajar muy puntualmente con algunos sueños en el grupo que daban muestras de ese agradecimiento. En fin, terminando ya esta parte, lo que quiero decir es que precisamente en la situación de crisis, cuando las personas psicopatológicamente están más graves, que es cuando se supone que ahí la palabra no funciona y todo el mundo dice que hay que trabajar con métodos como solo las pastillas y ese tipo de cosas, pues yo es donde creo que hay recrear un ambiente psicoterapéutico, previsible, accesible, constante, que metabolice las ansiedades de la persona y en el que poder sobrevivir a sus actuaciones, ¿no? Que suponga una experiencia de escucha y de respeto a su padecimiento, pues es súper importante, ¿no? Y desde el cual empezar a poner, aunque sea en esos pequeños días que está en la planta, a poner en marcha, como decía Badraco, su potencialidad o su virtualidad sana, ¿no? Pues bien, esta fue la experiencia que yo tuve y tengo que agradecer también a los compañeros y compañeras que me acompañaron en esa época en la planta de psiquiatría y en el grupo. Vamos a pasar al segundo apartado porque después estuve como varios años, 8 años estuve trabajando en dos hospitales de día diferentes y también tengo cositas que contar ahí. Como sabes, el hospital de día es un sitio de trabajo preferentemente grupal. Las personas pasan allí la mañana con un equipo de varios profesionales, con diferentes encuadres individuales, grupales, dentro del hospital de día, fuera, porque se hacían también como excursiones, salidas. eh, Intentábamos incorporar mucho a las familias, no solamente que vinieran las familias a hacer una entrevista individual con el terapeuta o con varios terapeutas, sino que vinieran a lo que llamábamos el grupo multifamiliar, donde trabajábamos el equipo terapéutico con los pacientes y con sus familias, también que vinieran a las fiestas y a las reuniones más de ocio que hacíamos a lo largo del año. Y bueno, tuve la oportunidad en esa época de trabajar con compañeros, con compañeras que tenían experiencia en terapia sistémica y aprendí bastante de ellos, ¿no? Y enfoques familiares, ¿no? En esa época yo, bueno, me decanté también un poquito por escuela francesa de psicoanálisis, por André Green, por Pierre Olagné, empezaba tímidamente a leer a Lacan. Me ocupaba también de autores franceses que habían trabajado el tema de los grupos, obviamente, puesto que yo estaba en un dispositivo que trabajábamos mucho a nivel grupal y empezaba a leer a Didier Ancier, a René Caes, a su idea del aparato psíquico propio que tiene el grupo, esa metáfora que dicen estos autores que contiene las angustias primitivas, que apuntala a la identidad de una persona y que ayuda a metabolizar sus dificultades, sus angustias, ¿no? Y sobre todo un autor que a mí me hizo mella mucho en esta época era Jorge García Badaraco, ¿no?
Badraco decía que había que fijarnos mucho en las familias de las personas con dificultades graves de salud mental. Desde luego, no todas las personas que tienen dificultades graves de salud mental vienen de un entorno familiar problemático o traumático, ni mucho menos. Esto no es la regla. Pero sí que encontrábamos, como decía Badaraco, que muchas de estas familias, si mirábamos a estos familiares, a su propia historia, estaban atrapados, dice Badaraco, como en refugios narcisistas, en problemas antiguos que se reactivaban en la crianza de sus hijos, ¿no? Muchos familiares venían de familias propias de origen con una dosis alta de perfeccionismo y de rigor, con un manejo muy omnipotente de las relaciones. Algunos padres, madres se sentían muy exigidos a la hora de educar a sus hijos, no se permitían dudar, no se permitían darles a ellos una distancia adecuada para que hagan experiencias de ensayo-error y le transmitían como que sus reglas y sus costumbres familiares, que con eso ya los hijos tenían suficiente y tenían que adaptarse a eso sin poder salirse, ¿no? Te encontrabas a otras familias todo lo contrario, ¿no? Que en vez de ser un ambiente de mucha exigencia, era de poquísima exigencia, al nivel de que había mucha confusión e indiscriminación en los roles, ¿no? Entonces, podíamos ver cómo había un ambiente en muchas de estas familias, ya digo, no en todas, de interdependencia y de simbiosis, en las que las ideas, las emociones y los comportamientos de uno eran, de unos miembros de la familia, era el eco y el reflejo de los otros, ¿no? Badraco insiste mucho en esto, que los padres también fueron hijos e hijas, y hay que mirar ahí en su historia, ¿no? Cuando una persona se ha creado en este ambiente, ¿no? Pues crece sin poder ser visto, sin tener un lugar propio, genuino, sin poner en marcha sus recursos genuinos, sin poner en marcha su propia creatividad, ¿no? Únicamente con las capacidades saludables que tienen sus padres o sus familiares cuidadores, ¿no? Y muchas veces sobreviven por imitación, ¿no? Hacen suyas las palabras y los modos de relación de esa familia y funcionan de una manera, diría Winnicott, como una especie de falso self. Badraco le llamaba el personaje, ¿no? Esa especie de máscara o de fachada inauténtica que le permite a la persona adaptarse a las reglas de su familia, no contradicir esas reglas y mantenerse en un equilibrio, que es un equilibrio pues, que disturbia mucho, que es un poco patógeno, pero al menos es una cierta homeostasis, ¿no? Entonces, bueno, ya no hablaba tanto Badaraco de la persona, sino de este personaje. ¿Cómo es el hospital de día? Teniendo un poco en cuenta esta base teórica, es un espacio también de convivencia, de comunidad terapéutica, donde se convive diariamente pacientes, familia y equipo terapéutico. El equipo teníamos que intentar que fuera, bueno, pues un ambiente de una atmósfera de acogida, ¿no? Donde ser receptores tranquilos del sufrimiento de las personas, intentando ser testigos de ese sufrimiento, no jueces, ¿no? Es decir, estar siempre escuchando y legitimando los modos que tiene la persona de defenderse en la vida frente a ese sufrimiento y siempre, como decía antes, señalando mucho aspectos sanos, aspectos maduros, lo que este autor llamaba la virtualidad sana, ¿no? Nos teníamos que convertir toda la institución en un continente emocional, ¿no? Y hasta que la persona no tiene un vínculo seguro con el hospital de día, que a veces tenían que pasar meses acudiendo diariamente allí para ello, pues ¿qué es lo que hace? Pues poner a prueba un poco ese vínculo y ver hasta dónde somos capaces de ser confiables y seguros, ¿no? Pues mediante muchas actuaciones que ponen en jaque al equipo y que ponen a prueba a los terapeutas, ¿no? Precisamente en los aspectos más inmaduros y menos desarrollados de nosotros mismos, ¿no? Entonces teníamos que estar funcionando pues con unas directrices claras, ¿no? Sin aferrarnos rígidamente a las normas que teníamos que cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Porque aferrarnos rígidamente a las normas sería retraumatizarlos, ¿no? Porque vienen a veces de familias que adolecen de eso, ¿no? De una rigidez, de poca flexibilidad, y eso sería antiterapéutico. Así que nos teníamos que mostrar todo el rato flexibles, honestos, pedir perdón cuando nos equivocábamos, intentar cambiar en las asambleas el sentido de algunas normas o si ya no estaban funcionando las cosas, pues cómo las estábamos haciendo y por supuesto no mostrarnos infalibles, ¿no? Es decir, el proceso de los meses que pasaba la persona acudiendo diariamente al hospital de día tenía que ser un camino grupal de paciencia y de coherente flexibilidad. Había, por supuesto, como os imagináis, por parte de los distintos compañeros y compañeras, muchos tipos de actividades. Me voy a centrar también en el grupo de terapia, que en ese caso hacíamos 2 veces en semana. Un grupo
que tratábamos que fuera un acompañamiento desde la cercanía compasiva, desde legitimar, como decía antes, el sufrimiento de las personas y poder pensar juntos, ¿no? Una experiencia de respeto, donde no nos mostremos excesivamente pedagógicos, decirles qué es lo que tienen que hacer o no hacer en la vida, ¿no? Intentamos no interpretar mucho, ¿no? Si acaso, como decía antes, ¿no? Muy sutilmente decir algunas hipótesis, siempre con una actitud más bien de curiosidad o investigadora o reflexiva, ¿no? Pero no transmitir leyes o verdades, ¿no? Lo que después he visto en una corriente que últimamente me gusta mucho, que son las prácticas narrativas que le llaman una curiosidad dignificante, ¿no? Que nuestro curiosear en la vida de la persona, en lo que le ha pasado, dignifique sus maneras de defenderse del sufrimiento. A veces había escenas de agresividad, de violencia. Intentábamos, bueno, pues actuar con calma, viendo que era una reclamación de afecto a la desesperada y poniendo el foco más que en el mal que esta persona podía hacer fuera, en el daño que llevaban dentro, ¿no? Y estableciendo límites claros. A veces teníamos que hacerlo, pero siempre que se hacía desde la preocupación y sin retirar el afecto los días posteriores y pudiendo pensar qué es lo que había pasado, pues la persona, una vez más calmada en un segundo tiempo, pues sí que lo vivía, estos límites como una experiencia de cuidado. Bueno, en cuanto el grupo echa a andar o un grupo de terapia, ya sabéis que la persona, mediante identificaciones y proyecciones con todos los compañeros y los miembros del equipo, empieza a conectar con su propia historia, ¿no? Y transfiere a las personas del grupo la novela de su vida y los personajes en una relación transferencial, ya sea más autista, más paranoide, más maníaca o incluso a veces hostil, ¿no? Pero esa transferencia, que es muy propia, tan intensa, tan masiva, muy propia de personas con dificultades graves, en el grupo se elabora mucho mejor, se reparte mejor, ¿no? Hay más ojos y más mentes que están pensando sobre lo que le pasa a la persona y bueno, es una oportunidad de elaboración que yo creo que mucho mayor que en una consulta únicamente individual. En fin, tratábamos de que el grupo fuera un espacio seguro donde las personas estuvieran en un espacio de transición entre lo que es su mundo interno y los peligros potenciales de poner eso en juego directamente en la calle, ¿no? Era como una especie como intermedia, una zona intermedia de seguridad. Hacíamos otro tipo de grupo que empezamos a hacerlo mensual y acabamos haciéndolo semanal por lo fructífero que era, que es el grupo multifamiliar. Este tipo de grupo que había iniciado hace muchísimo tiempo, en los años 60 García Badaraco, y que integraba a las familias, al equipo terapéutico y a las personas, ¿no? Era un escenario privilegiado en donde intentábamos escuchar todas las voces y, bueno, que se alivie la soledad de unos y de otros, ¿no? Ahí los padres pues podían ver que los hijos, pues el síntoma era el único modo que tenían de expresarse, ¿no? También era un espacio para liberar a los padres de esa exigencia de tener que hacerlo bien, ¿no? Y que no se sintieran culpables, ¿no? Si acaso sí responsables en la medida en que podían participar también en lo que, en la curación de sus hijos o de sus familiares, pero no culpables, ¿no? Los hijos también podían ver en el grupo, cuando escuchaban y veían que podíamos indagar en la propia historia de los padres, que los padres actúan así no por maldad, muchas veces con comportamientos con los que los hijos no están de acuerdo, pero no porque sean malos, sino porque se protegen frente a sus viejas heridas, funcionan también muchas veces a la desesperada y aliviarles un poco del peso que tienen los hijos de llevar en la familia este peso de las dificultades de los padres no elaboradas, ¿no? En fin, un espacio donde poder reconstruir conjuntamente la historia, la trama familiar, que muchas veces te encontrabas con que ya en diferentes generaciones, mirando hacia atrás, había muchas emociones bloqueadas. El grupo multifamiliar intentábamos, ya que era un grupo pues muy numeroso, ¿no? A veces de 30, 40 personas o más, ¿no? Era este amplio número y esta heterogeneidad de gente que participaba, pues suponía pues como una mirada nueva y ampliada para las personas que participaban y donde podíamos abrir nuevos espacios mentales y dar cabida al pensamiento complejo, ¿no? El equipo, por supuesto, nos mostramos, pues eso, desde el acompañamiento genuino, intentando que las personas que allí participaban no se sintieran ni cosificados bajo etiquetas diagnósticas que intentábamos no utilizar, ni tampoco invisibles, ¿no? Y lo que tratábamos era de recrear un clima cálido y reconfortante que promueva el aprendizaje desde la vivencia emocional, ¿no? O sea, un espacio donde desbloquear la capacidad para pensar y que unos y otros pues adquieran una nueva versión de sí mismos y de lo que les ha pasado en su entorno.
Bueno, me gustaría contar una pequeña viñeta clínica de una mujer que me llamó mucho la atención su caso, una mujer que participaba en el hospital de día, que era conocida por su carácter difícil, por los continuos disturbios que protagonizaba, inundaciones de rabia, enfrentamientos con compañeros, confrontaciones graves a los terapeutas. De hecho, venía a este hospital de día cuando ya le habían echado de otro meses antes, ¿no? Era una mujer muy susceptible a los pequeños cambios, ¿no? Y llevaba año y medio acudiendo ya diariamente cuando yo llegué a trabajar al hospital de día, ¿no? De tal manera que mi llegada coincidía con que se manchaba su terapeuta principal, la compañera psiquiatra, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar que no me aceptó para nada, que pidió reiteradamente que otro terapeuta fuera responsable suyo, se negaba de todas a reunirse conmigo. Me ridiculizaba, se sucedieron en esta época ausencias, retrasos, protestas, incluso un gesto autolesivo que afortunadamente no tuvo consecuencias graves. Bueno, pues aquí, gracias a la actitud firme de todo el equipo, que no nos mostramos dañados, a la vez que le garantizábamos apoyo si nos necesitaba, bueno, pues admitió poco a poco, con el paso de las semanas, reunirse unos minutos conmigo, en presencia de una enfermera y con una actitud un poco díscola, pero bueno, a propósito de que no le quedaba más remedio para un tema de unas recetas de medicación. Poquitos días después consintió la primera entrevista a solas en mi despacho y entró, bueno, pues muy enfadada, ¿no? Como si hubiera perdido la batalla, no quiso sentarse, se quedó de pie y me dijo, no tienes ni idea de cómo soy, ¿no? Date por contento con que estoy aquí hablándote, ¿no? Cualquier otro hubiese necesitado meses, te habría lanzado un libro a la cabeza, ¿no? Bueno, pues poco a poco esta mujer, con el paso del tiempo y el trabajo del hospital de día, pues hicimos un acercamiento ambivalente, pero poco a poco progresivo hacia mí, ¿no? Sus descalificaciones en los grupos alternaban con cierto interés hacia mi vida personal, que me trasladaba en breves contactos de pasillo, al principio siempre en tono de crítica, de burla, pero bueno, poco a poco me brindó nuevas oportunidades de hablar tanto en los pasivos como en los pasillos como en el despacho, ¿no? Al inicio en el despacho siempre permanecía de pie y cerca de la puerta, luego poquito a poco, transcurridos unos meses, se sentaba, estaba más confiada, incluso en una ocasión pidió utilizar durante una de las charlas una de mis batas, ¿no? Que estaba colgada allí porque tenía frío, ¿no? Bueno, su proceso terapéutico que rondó los 3 años, pues casi todo el trabajo se tuvo que hacer en este terreno de lo transferencial, ¿no? Es decir, ella relató muy poco de su propia historia. Aquí me sirvió mucho el haber estudiado en esa época autores que trabajan mucho sobre este tipo de transferencias de relación como son Kohut o Kember, ¿no? Como digo, este tipo de paciente relata a veces muy poco de su historia, así verbalmente, y la tienes que inferir por lo que está pasando en el vínculo, ¿no? Lo poquito que contó, podíamos intuir que era una historia que estaba marcada desde muy temprano por traumáticas e inesperadas pérdidas, ¿no? Por muertes, por enfermedades, por rupturas, bueno, de las figuras más significativas de su vida. Entonces entendimos que sus actuaciones pues, ocurrían cada vez que se sentía abandonada ante cualquier separación, por mínima que fuese, ¿no? Incluso los estudiantes que rotaban en el centro, que ya ella ya no quería tomarles cariño porque se sentía muy abandonada cuando se iban, o los periodos vacacionales de los terapeutas, ¿no? O los señalamientos sobre su mejoría, que vivía con desagrado porque la abocaban al gran abandono que iba a ser para ella el alta, después de estar 3 años vinculando con el equipo y acudiendo allí diariamente, ¿no? Bueno, se sucedieron hasta el final de su tratamiento consumos de alcohol, ausencias, autolesiones, pero disminuyeron mucho su frecuencia y su gravedad. Incluso en muchas ocasiones pudo dar un sentido a dichas regresiones que ya se presentaban entonces como oportunidades de esclarecimiento al servicio del proceso terapéutico. En fin, lo que os quiero transmitir con estas dos primeras partes del trabajo que se hace en una planta de psiquiatría o en un hospital de día de salud mental es que los contextos grupales de convivencia a mí me parecen el dispositivo más idóneo, más completo, más integral para el padecimiento mental grave. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que recrea muy bien lo que sería este tipo de ambientes terapéuticos, una frase de Judy Chamberlain, de esta persona que fue paciente de salud mental y después se convirtió en una activista en favor de los derechos de las personas con dificultades con salud mental. Dice en su libro Por nuestra cuenta, Alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental, dice, cuando me definieron como enferma, me sentí enferma y permanecí enferma durante años, convencida de mi propia impotencia. En una atmósfera que promovía el crecimiento, pude crecer. Bueno, de esto se trata precisamente el trabajo en este tipo de dispositivos.
voy con la tercera y última parte, que es la de el Centro de Salud Mental. Eh, Llevo ahora 8 años trabajando en centros de salud mental, primero en Madrid, ahora aquí en Segovia. Eh, es un dispositivo donde además de pacientes, de personas que tienen un sufrimiento grave, acuden otros con dificultades más neuróticas, con los que en teoría se puede realizar un trabajo más reflexivo o más simbólico. En este tiempo me ha resultado de utilidad y he podido profundizar en la obra de Jacques Lacan, un autor muy original, ya que me parece que propone un psicoanálisis diferente al freudiano que todos conocemos, ¿no? A Lacan no le interesa tanto la historia en sí del paciente, ¿no? Los sucesos que le ocurrieron, las emociones que vivió o los significados que le atribuyó a cada acontecimiento de la persona, sino más bien cómo esos elementos se han combinado entre sí, configurando la estructura de su discurso, la estructura de su historia, ¿no? Esta estructura, este discurso adopta entonces la forma de un lenguaje cuyas reglas y enunciados generan un texto, ¿no? Como en la gramática, que sería uno de los ejemplos que pone Lacan, ¿no? Un discurso que tiene partes constantes y otras variables que bajo ciertas leyes constituyen fórmulas y axiomas, como en el álgebra, que sería otra de las metáforas que utiliza, ¿no? Y que acontece en distintos niveles a la vez, ya sea el presente actual de la persona y el pasado, o las generaciones anteriores, o ya sean los diferentes ámbitos en los que se mueve, ¿no? Estos distintos niveles como en una partitura musical, que sería otro de los ejemplos que pone Lacan. Bueno, pues todo esto es muy interesante para quienes trabajamos a nivel público, ya que para revelar la estructura del discurso de una persona quizá no hace falta conocer tan al detalle la historia de esa persona, ¿no? Ni establecer las reglas técnicas con las que Freud trabajaba, ¿no? El diván varias veces en semana, la asociación libre, la actitud neutral del terapeuta, condiciones que, como sabéis, son imposibles de aplicar en la sanidad pública. Para Lacan, por ejemplo, el terapeuta nunca es neutro, no puede serlo, ¿no? Sino que participa, modifica y construye junto al paciente su discurso. Es como si dijéramos un editor que selecciona algunas partes del relato, del texto del paciente, las combina y las reordena y establece las pausas, establece signos de puntuación de una manera diferente a ese texto, proponiendo una reescritura del mismo, una reescritura compartida junto a la persona, ¿no? Pues bien, a esta estructura del discurso es a la que Lacan denomina el sujeto. Por tanto, el sujeto no sería la persona que acude a consulta, por más que Lacan en ocasiones utilice este término como lo hacemos habitualmente, como individuo o persona, sino que este sujeto no existiría antes del encuentro terapéutico. Es una ficción simbólica que se crea cuando el terapeuta y el paciente elaboran una hipótesis sobre la que trabajar, ¿no? Sería el sujeto como el asunto, el tema, el caso que se abre cuando se ponen a trabajar terapeuta y paciente. Para configurar esta estructura, este sujeto, pues tenemos que ver que algunos elementos del relato pueden repetirse, ¿no? Mostrando un patrón o determinadas secuencias. Por ejemplo, es lo que pasó con aquel paciente que a lo largo de la sesión yo vi como que describía varias escenas similares, ¿no? Varias escenas en las que se había embarcado en asuntos que a mí me parecían que todos eran asuntos de riesgo o peligrosos y que se metía en esos asuntos a pesar de sus graves consecuencias para él o para su familia, bien que le hubieran pasado o bien que lo soñaba y tenía también aparecía en el sueño este tipo de escenas. Bueno, yo en una intervención muy sencilla, recapitulándola, señalé al final de una sesión lo importante que debía haber sido para él arriesgarse en su vida, a pesar de que, bueno, eso tenía consecuencias para él o para otras personas de su ámbito, ¿no? Bueno, pues esta pequeña perspectiva que yo le pude dar en sesiones posteriores nos permitió identificar otras anécdotas en las que se repetían los mismos elementos y relacionarlas con el sentimiento de culpa ese que sufría cada tanto sin entender por qué. Así que a veces se repite en el discurso del paciente algún elemento o algo parecido, o a veces un mismo tema se repite o insiste, pero no porque aparezca de la misma forma, sino que aparece similar pero con algo cambiado o incluso de forma opuesta, ¿no? Fue el caso de una mujer que siempre me dijo que había sido considerada la débil de la familia por sus múltiples dolencias de infancia, ¿no? Dolencias físicas, enfermedades. De tal manera que desarrolló una angustiosa hipocondría para la que había necesitado varias hospitalizaciones, incluso tratamiento antipsicótico.
Pues bueno, mis intervenciones no se centraron precisamente en esta debilidad, sino más bien en la fortaleza que esta mujer había demostrado en muchos momentos de su vida ante las enfermedades, ¿no? Y ella no reparaba en ello, ¿no? Lo había demostrado sin ser consciente de ello al cuidar a dos familiares también con cáncer, no solamente con cosas que le habían pasado a ella, y finalmente cuando ella misma también pudo superar una enfermedad, un cáncer, ¿no? Mi intervención consistía ahí en poder señalar esa otra parte que se repetía pero dada la vuelta, ¿no? Un tercer ejemplo, en ocasiones lo significativo del texto, del discurso, no es tanto lo que se repite, sino que aquello que llamativamente no aparece, ¿no? Así, cuando una mujer dedicó toda una sesión a describir los años de matrimonio desdichado, a pesar de que todo su entorno le recomendaba divorciarse, porque, bueno, pues tenía cosas graves ahí en el matrimonio, yo le pregunté, que eso no estaba en su discurso, qué motivos la mantenían unida a su marido, ¿no? Bueno, pues esta pregunta le ayudó a tomar una decisión, que sin duda ella ya habría valorado muchas veces, la decisión de romper la relación, lo que según le dijo, me dijo después, pues le proporcionó un gran alivio, ¿no? Bueno, como veis, no son grandes intervenciones, son intervenciones muy sencillas que además pueden tener distintos objetivos, ¿no? En el primer caso, en este paciente que trabajamos con la idea del riesgo, pues permitieron reducir en varias semanas la medicación y poder derivarlo a otro compañero del centro para iniciar una terapia psicológica, cuando este paciente había sido muy reacio siempre a terapias, ¿no? En el segundo caso de la mujer con síntomas hipocondríacos, pues estas intervenciones constituyeron el marco desde el que trabajamos durante más de un año hasta que la mejoría permitió el alta, ¿no? Y en el último caso de esta mujer que finalmente se separó, yo la atendí en una sola ocasión, ¿no? Y tras la única sesión que mantuvimos, ella llamó para comunicar que se encontraba feliz y que ya no necesitaba más ayuda, ¿no? De una manera además que me hizo mucha gracia porque dijo, bueno, cuando hablamos por teléfono me dijo, ya le he dicho a mi marido lo que usted me dijo, ¿no? Que el psiquiatra me ha dicho que me tengo que divorciar, ¿no? Obviamente yo no le había dicho eso, ¿no? Pero ella había hecho esa asimilación mental de lo que yo, de la entrevista que habíamos tenido. Entonces vemos que para Lacan la función sujeto requiere de un tiempo lógico, no cronológico, porque se trata de que ciertos hechos que el paciente presenta como aislados o casuales se articulen y que otros que no advirtió se destaquen, revelándose una nueva perspectiva, ¿no? Lo que puede realizarse razonablemente sin necesidad de muchas sesiones o incluso transcurriendo semanas entre una sesión y otra, que son las circunstancias habituales que tenemos en la salud mental pública. Por último, para terminar esta parte, querría señalar una dificultad importante para el trabajo psicoanalítico en un centro de salud mental, en una consulta ambulatoria. Y es que nos encontramos cada vez más con personas en las que el sufrimiento no se acompaña de una narración o una reflexión sobre el mismo, ¿no? Porque están muy apegadas al modelo médico y que esperan que sea el experto quien con pastillas o con consejos elimine su malestar, o porque no pueden realmente, dadas sus dificultades para la abstracción, para el pensamiento simbólico, o bien situaciones varias porque se manejan en otro idioma, por su nivel intelectual. Yo tengo en mi consulta muchas personas con discapacidad intelectual. O simplemente, que me parece muy legítimo, están allí acudiendo a la consulta de un psiquiatra y no quieren profundizar mucho en hipótesis ni en ideas, ¿no? No desean profundizar ya que les resulta demasiado doloroso. Entonces, aquí es donde nos ayuda una idea que Lacan no la desarrolló, pero que se deduce de sus planteamientos. Y es que si el sujeto no es la persona que entra a consulta, sino más bien los discursos que han determinado su vida, pues entonces esto no acontece en el espacio físico de la consulta solamente, ¿no? Sino que el espacio es virtual, el de los dichos, los deseos, los miedos y fantasías de la familia, de su historia generacional y de la cultura donde esta persona se inserta, ¿no? Por eso frecuentemente cuando te encuentras con estas circunstancias que no puedes ampliar mucho el campo simbólico, si el paciente lo consiente, pues yo trato de ampliar el discurso y lo que está pasando con esa persona incorporando a sus familiares, ¿no? Al final de las sesiones individuales o mediante contactos telefónicos o programando en determinados momentos del proceso algunas entrevistas conjuntas con la familia, ¿no? Casi siempre encuentro elementos que se repiten transgeneracionalmente en la historia de la familia, lo que enriquece mi perspectiva del caso. Y a menudo descubro familiares que también necesitan apoyo y se lo ofrezco, o bien en estos encuentros, o recomendándoles un espacio individual a esa persona, a ese familiar, o muy frecuentemente que acudan al grupo multifamiliar, que en este caso con mis compañeras lo estoy haciendo 2 veces al mes, ¿no?
Asimismo, incorporar al paciente a una terapia de grupo me parece una oportunidad buenísima, me resulta de ayuda y no solamente en personas que tienen dificultades para la simbolización, que que es más difícil trabajar ahí a nivel individual y se lleva mucho mejor a cabo ese proceso en el grupo, ¿no? Cuando los personajes de su vida son trasladados realmente a la situación de grupo. También si me siento atascado en un proceso individual, porque en el encuadre de grupo mi conocimiento de lo que le pasa a la persona al verla relacionarse con otros pacientes, pues se incrementa mucho, ¿no? Ese conocimiento. Finalmente, la información de otros profesionales que trabajan con el paciente, ya sean compañeros de psicología, de enfermería, de trabajo social, de terapia ocupacional, los compañeros de atención primaria. Y también la información que procede de los diversos espacios institucionales, sean las reuniones, las sesiones clínicas, las supervisiones, pues constituyen campos discursivos donde puede precipitar una nueva lectura del caso más allá de la sesión individual. Entonces, a esto es a lo que me refería al principio con la dimensión de lo colectivo, ¿no? No se trata ya tanto de trabajar en la técnica de la psicoterapia de grupo, sino de ofrecer, generar espacios colectivos con la persona, con su familia, con los distintos profesionales que están alrededor del caso, ¿no? Aunque a veces a los profesionales nos cuesta, ¿no? Bueno, voy a concluir. Quería hacer unos comentarios sobre cómo esta dimensión de lo colectivo, pues me parece que es importante también en la formación de los profesionales, pero si queréis, si surge, lo podemos dejar para el final, para el debate, si lo creéis oportuno. Unas pequeñas conclusiones. El psicoanálisis ha contribuido enormemente a comprender la subjetividad humana, pero también presenta muchos inconvenientes. Su teoría sigue estando muy anclada a la idea de un psiquismo individual, interior al cuerpo y marcado por la diferencia de los sexos, ¿no? Su práctica aún se cree que beneficia principalmente a los casos leves mediante consultas individuales y en el ámbito privado. Y su transmisión en algunos sectores se ha vuelto tan oscura que muchos lo consideran un saber esotérico o pura palabrería. Bueno, pues todos estos factores han limitado mucho su presencia en el sistema público de salud. Y lo que yo he tratado de hacer en estas charlas es proponer que es posible un trabajo, aunque sea muy sencillo, un trabajo psicoanalítico en el contexto público, mediante una lógica que trate de superar, de ir más allá de estas limitaciones. Basándome en mi experiencia profesional, he tratado de describir cómo apliqué este modelo en distintos puntos de la red de salud mental, destacando los autores que me han ayudado y la importancia del trabajo colectivo. En mis primeros años, como os he contado, atendiendo a pacientes en crisis y con sufrimiento grave, me apoyaba más en el psicoanálisis anglosajón, basado en la teoría de las relaciones de objeto, un enfoque centrado en las carencias tempranas del paciente y en nuestro valioso papel para repararlas, especialmente mediante los grupos de terapia y la incorporación de la familia. En los últimos años, enfrentando problemáticas más neuróticas, he profundizado en el psicoanálisis francés, particularmente en la enseñanza de Jacques Lacan, una visión que desde un concepto nuevo de lo que es la materia, el tiempo y el espacio, realiza una original propuesta sobre el funcionamiento psíquico y su tratamiento. Algunos autores refieren que estos dos modelos, uno digamos más afectivo y otro más intelectual, son incompatibles, ¿no? Así se lo leí hace poco a este psicoanalista francés tan importante, a César Botella. Pero yo sí que creo que pueden integrarse de un modo coherente estos modelos en la clínica. Y de hecho hoy pienso que nuestro trabajo consiste fundamentalmente en mostrarnos disponibles, ¿no? En trabajar con una base que sería ese primer modelo más afectivo para afrontar con calma y reflexión las vicisitudes del vínculo. Esa es la condición necesaria, ¿no? Que nunca puede faltar y la mayoría de las veces en el sistema público es nuestra única herramienta. Por otro lado, debemos contar también con conocimientos que de vez en cuando, de forma humilde y no impositiva, muestren nuestra óptica del caso, nuestra perspectiva, por si mostrársela le ayuda al consultante, ¿no? Entonces, esta doble lógica es la que nos permite ofrecer una práctica rigurosa, pero éticamente responsable y que, sin sacrificar la teoría, atienda a sus necesidades afectivas, ¿no? Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos muy breves y ya termino. Hace poco accedí a una paciente que me pidió que le diera un abrazo, ¿no? No de un modo paternalista ni erotizado, creo que no se estaba jugando nada de eso allí, sino después de una sesión familiar
donde pude atender a esta persona junto a su madre y se hizo evidente pues que esta madre, esta mujer, pues tuvo una frialdad emocional muy grande, ¿no? Durante la crianza de esta chica, ¿no? Y que ella, esta persona, esta chica, reaccionó congelando también sus emociones, ¿no? Y eso le estaba generando una serie de problemas ahora en el presente, ¿no? Bueno, pues mi valoración con ella de este y de otros síntomas como una protección que ella ponía en marcha, como una defensa, le hizo sentirse como muy comprendida, la llevó al llanto y solicitó abrazarme, ¿no? Asimismo, también le pedí perdón de forma sincera a otra persona por un comentario que me dijo esta persona que yo había hecho en un grupo, ¿no? Un comentario como que le había sentado muy mal en un grupo en el que yo participaba con esta persona y con otros, ¿no? Era un comentario que yo estaba prácticamente seguro de que yo no había hecho, yo no le había dicho eso, ¿no? Pero le pedí perdón esperando que más adelante tuviéramos la ocasión de ver si esa escena de reproche que me estaba haciendo a mí se había repetido en otros momentos de su vida. Y efectivamente, no había escenas donde cosas así, confusiones similares se habían repetido y se aclaró bastante, ¿no? Pues esto que le ocurría. Finalmente, este año he tenido que acudir a un tanatorio, a acompañar a un paciente en la pérdida de su esposa, no por caridad, ¿no? Sino continuando mi apoyo en esta última etapa de la enfermedad de su esposa, que finalmente ha fallecido, y que yo creo que ese apoyo, tanto antes del fallecimiento como ahora, cuando ya ha ocurrido la pérdida, pues está aliviando bastante la ausencia de su familia, porque viene de una historia familiar también compleja que llevaba años sin hablarle. Entonces veis que son gestos humanos, pero que no son solamente elementos imaginarios porque sí, o solamente de ternura o de afecto, sino que están entramados, engranados, ¿no? En una trama simbólica y familiar, ¿no? Bueno, no quería terminar sin pediros que de vez en cuando salgáis también del modelo con el que trabajáis para apreciar sus limitaciones. En los últimos años, gracias a mi interés por la filosofía, que estoy haciendo algunos estudios, como decía Víctor, de filosofía, la psiquiatría crítica, los estudios de género, la teoría queer, ¿no? Pues puedo contextualizar mejor el psicoanálisis, ¿no? Puedo verlo un poquito en el contexto de todos estos sistemas de pensamiento, reconozco sus defectos, sus partes más rancias, me atrevo a deformar sus conceptos y los intento poner a prueba como puedo en un entorno tan difícil como la sanidad pública y esta creo yo es la única manera de hacer avanzar una disciplina, es decir, reinventándola, ¿no? Como para utilizar el término que también al que se refería Lacan. Termino con una frase de un filósofo y activista por los derechos del colectivo LGTB, que es Paco Vidarte, que ya falleció hace años. En su libro Ética Marica tiene en la contraportada una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, esto no es un libro, es un interruptor, un dispositivo que corta la corriente y que a la vez permite que algo se ponga en marcha, que algo se encienda. Pues eso quería decir, ¿no? Que si alguien de los que estáis escuchando esta charla, esta conferencia, pues le sirve como un interruptor, ¿no? Para que algo se encienda, ¿no? Pues yo me daré más que por satisfecho y nada más. Os agradezco mucho vuestra atención este ratito. Me encantaría, la verdad, que pudiéramos charlar y que desde vuestra experiencia, porque esta es la mía, estos son los autores y los sitios donde yo he trabajado, pero que pudierais también criticarla o que hablemos un ratito de cómo lo pensáis vosotros todo esto de lo psicoanalítico en lo público. Bueno, vamos a, como estaba diciendo Rafael, dar un turno para que intervengáis. Podéis hacerlo encendiendo directamente el micro y si no, también por el chat voy a estar leyendo yo y le puedo leer las preguntas o comentarios a Rafael. Quiero aprovechar antes a recomendar que sigáis a Rafael en Instagram, porque si os ha interesado, que supongo que sí, a la mayoría, un poco esta manera que tiene él de entender la salud mental, el psicoanálisis, pues él comparte alguna de estas reflexiones de vez en cuando en Instagram. Su perfil es Rafael Arroyo, sí, PSI. Es un perfil que yo también sigo desde hace mucho y creo que ha sido por ahí que nos hemos podido contactar. Así que bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, duda, lo que sea, puede hacerlo.
Bueno, mm, de Yo, momento no hay nada en el chat. Vale. un pequeño comentario. Bueno, primero saludarte, Rafa. Gracias, como siempre, por la claridad de tus exposiciones difíciles, un rasgo difícil de encontrar muchas veces entre psicoanalistas y también y sobre todo, bueno, por expresar un psicoanálisis usando la misma palabra que has dicho tú, abierto, ¿no? No, o sea, no un psicoanálisis de escuela, sino un psicoanálisis que respeta a todos los autores, toda su historia. Y bueno, y un poco solo a partir de lo que has dicho al final, que te gustaría escuchar un poco algo de nuestra experiencia o cómo lo pensamos, bueno, pues también, igual que tú, justo ahora estoy trabajando, no es exactamente en lo público, pero creo que sí que es el trabajo colectivo y también puede ser alguna referencia por si a alguien le interesa, que es lo que más dentro del antes, psicoanálisis lacaniano es lo que le llaman la práctica entre varios, ¿no? Que creo que es el nombre que le puso Antonio Di Siazia, pero que han trabajado mucho, sobre todo en el psicoanálisis melieriano y así. Pero bueno, es un poco la respuesta de este tipo de autores o de este tipo de comunidad a lo que serían casos de psicosis, sobre todo psicosis infantil y de autismo, que acuden a las instituciones y yo, la verdad que estoy muy sorprendido y muy contento por el trabajo que estamos haciendo, que me he encontrado, me ha sorprendido hacia bien. A partir de ahí he podido indagar muchos textos que no conocía, porque, bueno, lo que te enseñan en la universidad, a veces así, sea de Miller o de muchos autores, siempre suelen tender a hacerlo más teórico, pero realmente textos muy prácticos y que sobre todo, más allá de poder ver cómo se trabajan casos de psicosis infantil en un ambiente más de psicología, psiquiatría, como ahora se diagnostica mucho trastorno del espectro autismo, bueno, ya se ha perdido mucho, ¿no? Estas diferencias, pero diríamos de este espectro, más allá de también ver cómo se puede hacer intervenciones o cómo trabajar con este tipo de casos, creo que sobre todo lo que más me ha interesado de lo que has contado, Rafa, bueno, cómo el trabajo colectivo, para usar tus términos, permite una transferencia que abre y que se abre a muchos casos, porque bueno, la transferencia del ámbito privado, ¿no? Uno a uno, puede ser realmente, bueno, es para algún tipo de momento o algún tipo de trabajo. Y nada, solo quería aportar un poco esta referencia y darte las gracias. No, muchas gracias a ti, Antoni, que además me alegro mucho de saludarte y de que estés por aquí. Y sí, efectivamente, yo creo que el trabajo como este que estás haciendo, que me alegra que estés teniendo esta experiencia, yo creo que necesariamente tiene que ser abierto, ¿no? Y no nos podemos poner como muy dogmáticos o muy cerrados, ni en una escuela, ni en un autor. Y incluso tiene que ser necesariamente por fuera con elementos por fuera del psicoanálisis, ¿no? No podemos olvidar que yo soy médico psiquiatra, que las personas vienen al médico con su idea de lo que es un médico, ¿no? Y es que, pues bueno, voy a ir a contarle mis males y esta persona, pues seguramente con una pastilla me los va a quitar, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que estar ahí haciendo malabares. Yo creo que lo digo humildemente, pero que creo que tenemos mucho mérito. Cualquier médico, psiquiatra, también los psicólogos, pero el médico psiquiatra que quiera ponerse a trabajar un poquito más allá de lo enfoque convencional con los psicoanalíticos, es que es muy difícil, es que es muy difícil. Es que la propia persona, ya por las circunstancias sociales de hoy, viene con un deseo de no pensar ni de hablar, sino que simplemente se le alivie el mal, el mal que tiene, ¿no? El sufrimiento. Entonces, efectivamente, hay que trabajar con diferentes elementos, a veces por fuera de lo psicoanalítico, ¿no? Con otros modelos de terapia y dentro de lo psicoanalítico con diferentes escuelas, ¿no?
Y si alguien no lo piensa de esta manera, yo siempre digo que me encantaría ver que alguien que se dedique solo a un autor, ¿no? Sea Lacan, sea Freud o sea quien sea, ¿no? Me encantaría que me lo explicara, ¿no? Cómo lo hace y cómo en entrevistas como tengo yo de 20 minutos en las que tengo que prestarle atención también a otros elementos como son las medicaciones que traen los pacientes, por más que yo intente limitar este tipo de ayudas, vienen porque participan en otros puntos de la red de salud mental y, bueno, consiguen medicación u otros compañeros o compañeras se la prescriben, pues si alguien lo sabe hacer de otra manera desde el psicoanálisis, pues más desde un solo autor, pues yo estaré encantado de escucharlo, ¿no? No sé qué implica, Antoni, esta experiencia que estás teniendo. ¿Son encuadres con he entendido que es de infantil, solo con niños y con niñas individualmente, o es trabajar con la familia, o cómo lo hacéis en esta práctica entre varios? Bueno, no, vienen jóvenes, adultos, sobre todo son la mayoría con diagnóstico desde la salud pública de esto, ¿no? He dicho desde autismo, pero nosotros muchos los trabajamos como con psicosis infantil, sean la psicosis que sea, pero no, normalmente trabajamos con talleres semanales de donde hay varios, lo que llamamos intervinientes, que vienen a ser psicoanalistas, es un enfoque muy psicoanalítico y varios participantes. Y bueno, desde talleres de arte, de paseo, de conversación, depende del perfil, ¿no? Se pueden llegar a hacer alguna cosa. Hay algunos que tienen más libertad, más autonomía, algunos que no. Hasta colonias. Ahora, justo en Pascua, nos fuimos 4 días a una casa de colonias en un pueblo, pero y después reuniones, ¿no? De equipo semanales, donde todo el equipo, que llegamos a ser 30 o 40, conocemos todos los casos y discutimos entre todos los casos para ver, ¿no? Para aprender todos y se van cambiando, ¿no? También los intervinientes que trabajan en cada grupo, bueno, para que la transferencia aún sea más plural, no solo porque pensamos los casos entre todos, sino también porque nos relacionamos con los participantes entre todos. Un poco así explicado rápido. Ujú. Mm. No, fenomenal, fenomenal, Antoni, que estés teniendo esta experiencia. Yo creo que todo el mundo debería pasar por experiencias de psicoterapia institucional o como le quiera llamar, o espacios de convivencia terapéutica. Uno se sienta luego en el despacho a trabajar individualmente de otra manera cuando has tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Pero absolutamente. Entonces, bueno, qué bien aprovechando. Bueno, hay un comentario de Carmen Pardo que dice, me ha encantado tu experiencia. Descubrí que es posible otra forma de atención que se suele dar por imposible por los profesionales que se apegan a los límites institucionales como excusa. Y luego termina haciendo una pregunta. ¿Cómo construir ese espacio colectivo en instituciones tan medicalizadas? Mm. Bueno, Sí, gracias, Carmen, porque, bueno, me gusta que te haya gustado la exposición. ¿Y cómo se hace? Pues de manera muy difícil, ¿no? Y muy solitaria en algunas ocasiones, ¿no? Eh, Fíjate, Antoni estaba hablando desde Barcelona, que es una ciudad grandísima como Madrid, en la que yo he trabajado muchos años, con muchos recursos, con una mentalidad bastante abierta y los profesionales tienen formaciones diversas en psicoterapia de toda índole. Y bueno, aunque predomina el modelo biomédico, pero yo creo que hay más apertura en las ciudades grandes, ¿no? En sitios más bien de provincia, como estoy yo ahora en Segovia, creo que es más difícil entrar más allá del modelo biomédico, ¿no? Entonces uno lo hace con mucha dificultad, con paciencia y aunque yo a veces me enfado, me enfado conmigo mismo, me enfado con los compañeros que no piensan como yo y tal. Yo creo que se tiene que hacer más desde ofrecer espacios de diálogo que no decir que lo tuyo es lo mejor y tratar de ir un poco por libre, porque ahí en un sistema público estamos vendidos, ¿no? Entonces hace falta generar muchos espacios de diálogo, en las reuniones clínicas, en los espacios de supervisión, si es que los hay, ¿no? Pues hemos podido, a través de varios compañeros, generar algo de supervisión en el servicio donde yo trabajo ahora, que hasta ahora no lo había, ¿no? Y bueno, es un trabajo difícil y en principio solitario, pero hay que ganarse un poco que personas del equipo están más accesibles a ese tipo de trabajo y caminar y ser muy constante, ¿no? Y yo creo que eh, hay resultados, ¿no? Muy limitados y de corto alcance, pero yo creo que sí que son importantes, ¿no?
y que contribuyen a humanizar una psiquiatría mayoritaria o hegemónica que desafortunadamente pues todavía constituye algo muy violento, ¿no? Y muy cosificador de las personas, ¿no? Y ojo, que el psicoanálisis también puede funcionar así, también puede funcionar con las estructuras diagnósticas como elementos cosificadores y todavía me lo encuentro mucho en charlas y en instituciones y bueno, yo estoy un poco a favor de hacer otro nuevo psicoanálisis. A veces digo de broma que soy antipsicoanalista, ¿no? Pero no en el sentido de querer cargarme el psicoanálisis, ¿no? Sino todo lo contrario, como eran los antipsiquiatras, ¿no? Que no iban en contra de su disciplina, sino que querían eliminar aquellas partes más violentas, ¿no? Para mejorar a las personas, para mejorar su disciplina y hacer un nuevo tipo de psiquiatría. Bueno, pues yo lo vivo un poco así también con el psicoanálisis, ¿no? Y eso implica pues muchas cosas, ¿no? Como decía antes, adentrarnos en otros campos, eh, conocer muchas de las críticas que ha recibido el psicoanálisis también desde los estudios de género, desde el feminismo, tener una participación más en lo político, ¿no? En la vida pública de la población, en fin, eliminar términos diagnósticos clásicos del psicoanálisis que me parece que no son oportunos en esta época. Bueno, quitar muchos vicios y bueno, no es fácil, pero yo insisto mucho en ello, soy muy cabezota. Bueno, de momento no hay más comentarios. Ah, dale, dale. Gracias. Bueno, hola Rafa, agradecerte pues todo lo que nos compartiste. Creo que fue hace como un año también que tuviste una charla aquí en Psicoanálisis y Mm, más. sí. Y creo que algo que, sí, muchas cosas del año pasado se me quedaron y las conecto con lo que traías hoy, sobre todo la flexibilidad. Siento que lo que nos muestras es como una apuesta por la flexibilidad en cuanto a tener una visión crítica de, digamos, en tu manera de eh, recurrir al psicoanálisis o de las teorías que están como a la mano para ver qué puedes hacer mejor en lo que en tu práctica. Y este recorrido que nos muestras como siento que muestra este compromiso de como profesional, como digamos no quedarte estancado o no quedarte rígido en una posición o como dices ir más allá de las normas o incluso como que siento que lo que haces es como navegar en función de lo que vas sintiendo que te va haciendo falta eh, en esta cuestión como teórica y, y sobre todo en tu cómo construyes quizás la relación con tus pacientes, como dices, también usar la transferencia para quizás acceder a maneras que de otra manera a contenidos que de otro modo no puedes acceder y creo que como que te admiro eso, ¿no? Que puedas como estar comprometido y no y ir más allá de la rigidez, como incorporas cosas como este acompañamiento compasivo, ¿no? Es como si hubiera una ética que es la que te permite desde ahí evaluar cuánto vas a estar usando de una teoría, hasta dónde la vas a estar usando, hasta dónde vas a estar como constreñido por eso, dónde te vas a ampliar. Es como si fuera, hay una suerte de autorización en lo que estás haciendo, en ese no ser autor, en este, como darte permiso para utilizar aquello que sientes que va siendo coherente con lo que necesitas y que además es lejos como de rechazar, digamos, al paciente que viene con una o rechazar los otros dispositivos quizás o prácticas desde lo público, tú tratas como de ver dentro de eso que tienes, ese alcance o esa posibilidad de ver qué es lo que puedes hacer y me parece que no como que hay de innovación y para mí digamos que no es que vaya a trabajar en algo como lo que haces, pero lo que me queda es más la actitud como profesional de cómo poder uno, ¿no? Pues estarte continuamente evaluando y además como autorizándose, ¿no? En función de lo que se te va como presentando. Eso es lo que te quería comentar. Muchísimas gracias, Daily. Me llegan mucho tus palabras y efectivamente es que se necesita esa flexibilidad para el trabajo a nivel público, ¿no? Em, Seguramente igual en la charla del año pasado ya lo nombré, pero yo creo que el psicoanálisis, lo que es psicoanálisis no tiene que ver con una técnica, ¿no? No tiene que ver con las cuatro paredes de un despacho o el tener o no un diván o ver a la persona semanalmente o quincenalmente o
tiene que ver con una lógica de trabajo, ¿no? Y esa lógica de trabajo se puede disponer también en espacios muy difíciles como son la sanidad pública o, como nos estaba comentando antes Antoni, en otro tipo de instituciones, ¿no? De otro tipo de espacios compartidos, ¿no? Eh, Sí, creo que hay que autorizarse, como dices, a hacerlo y creo que tenemos que pasar, últimamente lo pienso mucho, de pensar lo técnico, ¿no? Más bien, en vez de técnico, a algo ético, ¿no? A los valores que yo utilizo con la persona, ¿no? Y ahí nos tenemos que despojar un poco de teoría, de técnica, por muy psicoanalistas que seamos, y pensar un poco, poner en el centro a la persona y bueno, y trabajar no solamente a nivel individual con esta actitud ética, sino que eso tenga una repercusión colectiva y dar el salto también a lo político, ¿no? Lo político en el sentido de, pues eso, de la vida pública, de la convivencia ciudadana, en la que estamos influyendo muchísimo cada uno de nosotros desde nuestro despacho con cualquier paciente, ¿no? Pero sí, eso trato de hacer eh, poco a poco y de contagiar a mis compañeros. Y eso implica esta visión, el hacer acercamientos, como decía antes, a otros enfoques que puedan enriquecer el psicoanálisis. No nos podemos poner a definirnos diferenciándonos de otros, ¿no? Porque yo creo que eso es un problema que nos deja ahí un poco como en una atalaya, ¿no? Y recibimos muchas críticas por eso, sino más bien explicándolo en términos sencillos. ¿Qué pasa? Que cuando yo cuento esto en alguna conferencia o hace poco le daba esta charla también a residentes, me decían, bueno, pero es que eso, esto que has dicho con esas palabras tan sencillas, bueno, quizás eso no es solo psicoanálisis, es que también desde mi enfoque, sea el que sea, ¿no? Cognitivo-conductual o tal, también, ¿no? Bueno, yo creo que los psicoanalistas a veces nos da rabia eso, ¿no? Y queremos hablar con términos muy complejos y decir que lo nuestro es diferenciador absolutamente y mejor que los demás. Y no, lo cierto es que no, que estamos diciendo con otras palabras lo que otros modelos también han trabajado durante mucho tiempo. Y es desde ese acercamiento, especialmente en un ámbito público donde hay profesionales muy diversos, que podemos establecer un diálogo, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos más que estar poniendo nosotros también barreras teóricas con los demás, ¿no? Se trata de una epistemología de la cercanía y no de la diferencia. Bueno, hay un comentario de Jesús que te dice que le gusta mucho tu explicación sobre tu experiencia y que va muy en línea de un curso que él está haciendo sobre psicopatología clínica con la revolución delirante, que imparten o dirigen Fernando Colina y Laura Martín, que son personas que también hablamos de sus pensamientos sobre la clínica del psicoanálisis y más. He presentado también un libro, dos libros de Fernando Colina, conjunto a él. Bueno, que trabajan un poco también en esta línea, también desde lo público, ¿no? Te dicen, eh, ojalá te dice que se incorpore esta ética más o menos compartida poco a poco en la salud mental pública. Bueno, Yo sí que perdona, Víctor, le diría a Jesús que muchas gracias, pero que ese ojalá no es que lo tengamos que hacer determinadas personas, eso lo puede hacer cada uno desde el lugar en el que esté haciendo pequeños cambios, ¿no? A nivel local, y entonces el que se incorpore esta ética va a depender de lo que hagamos cada uno en nuestro pequeño espacio, ¿no? Y podemos ponernos a trabajar de esta manera como Fernando y Laura promueven, que son autores que yo también leo y escucho y me impregno mucho de su perspectiva, que me gusta mucho, ¿no? bueno, Juana dice que también le gusta mucho tu exposición, muy lúcida y clara, y que, bueno, comparte que la ética puede estar por encima de la técnica y del corsé institucional, ¿no? Te da muchas las gracias por esta conferencia. Bueno, Pues muchas gracias a Juana también. son las 8:25, así que llevamos ya un poco más de una hora. Si alguien quiere hacer una intervención, por supuesto, la puede hacer todavía. Pero no estoy viendo más comentarios en el chat. Así que bueno, si alguien quiere hacerla, que la haga, pero bueno, yo te quiero agradecer el tiempo que has dedicado
Bueno, sé que la habías preparado ya la conferencia, pero bueno, también habrás echado un rato preparándola para la intervención de hoy, esta hora y pico que hemos estado juntos. Y, y como siempre, pues bueno, eres un conferenciante que aporta una visión diferencial, ¿no? Es diferente escuchar lo que dices tú al resto de personas que se van aquí. Entonces, bueno, me parece interesante, ¿no? Que esta visión, que a lo mejor es tan característica tuya, también tenga espacio en psicoanálisis y más. Veo que hay agradecimientos de Anthony, eh, para ti y para mí, así que, bueno, gracias a ti, Anthony, por conectarte. Pero bueno, a mí lo que me gusta también es darle la última palabra a los conferenciantes, así que si quieres decir algo tú, Rafael, sobre lo que has dicho o cualquier otra cosa que se te acabe de ocurrir, pues te escuchamos antes de dar cierre. Nada, que muy agradecido de tener esta oportunidad otra vez de charlar con vosotros, con vosotras, y que, bueno, animar a la gente a que independientemente de la escuela o del autor que le guste, ¿no? Que trate de aplicar esos conocimientos siempre desde lo que estamos diciendo, ¿no? Desde la ética y poner más que a la teoría o al modelo en el centro, pues poner a la persona, ¿no? Y esto es verdad que a los psicoanalistas nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta porque hacemos pasar a la persona por nuestro filtro. En cierto modo es lógico, es comprensible, ¿no? Cuando alguien entra por la puerta de nuestro despacho, pues aplicamos lo que sabemos, ¿no? Pero que tengamos esa flexibilidad para dejarnos también arrastrar por otras maneras de ver, ya sean teóricas o por lo que está pidiendo la persona y podamos dejar las rigideces de lado, ¿no? Animaros a trabajar con grupos, animaros a trabajar con las familias, que son dos elementos que mientras más grave es lo que le pasa a la persona, el sufrimiento de la persona, más importante es trabajar de esta manera. Y si se puede hacer todo junto en grupos tan ricos como los multifamiliares o en espacios de convivencia terapéutica, pues mucho más, ¿no? No es imprescindible, creo que se puede hacer cada uno también desde la soledad de su despacho un poquito, y lo he tratado de contar, pero bueno, si tenéis la oportunidad de hacerlo, pues me parece que es una perspectiva como muy enriquecedora. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muy bien, muchas gracias también a los asistentes. Creo que con este comentario final Rafa ha aclarado muy bien cuál era el propósito de esta charla. Creo que está muy bien resumido. Y bueno, para los que en algún momento a lo mejor queráis volver a escuchar esta conferencia o la anterior, sobre las entrevistas desde el marco psicoanalítico en la salud mental, pues dentro de poco va a estar también en el canal de YouTube, y espero que mucha gente que no ha podido conectarse lo haga. Ya lo compartiré en redes, a Rafa por supuesto por privado le mandaré el link para que lo comparte, y si vosotros en vuestra medida de lo posible lo queréis compartir con colegas, también os lo agradecemos para que llegue el mensaje de Rafael bueno, al mayor número de gente posible, que es un poco el objetivo que tenemos con estas conferencias, ¿no? De que más gente pueda escuchar otra manera de atender la salud mental con una orientación más o menos psicoanalítica y crítica. Bueno, veo que Araceli también nos da las gracias y nada, un abrazo y muchas gracias a todos, a todas y nada, Rafael, nos vemos en la próxima, que seguro que hay otra. Chao, Gracias, chao, adiós. hasta luego.